Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes. Qué bueno. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Filipenses. Hoy día vamos a terminar la exposición de esta carta. Algunos gritan amén después de tantos meses. Por fin, vamos a hablar de otra cosa. Aleluya, dice la Carolina. Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el verso número 10. Y hoy quiero hablar con ustedes del secreto del contentamiento. ¿Ok? El secreto del contentamiento. Y vamos a resumirlo en 3 expresiones súper simples. Voy a ver si me centro en los verbos. ¿Ok? Regocijarse, empoderarse, invertir. ¿Ok? Para que tengan esos 3 verbos ahí en sus mentes mientras leemos el texto. Regocijarse, ¿qué más? Empoderarse e invertir. Perfecto. Vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a exponer el texto. Lo voy a leer yo, por favor, atentos ahí en la lectura. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y a recibir, sino ustedes solos. Porque a una Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde, fíjense, en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de orar, permítanme leer una cita de un teólogo puritano. Jeremías Burroughs decía lo siguiente: el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en la disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente a las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás feliz con tu estado actual? ¿O sientes que algo te falta? Esta mañana oro a Dios para que te vayas contento a tu casa. Y no solo te vayas contento, sino que aprendamos todos a vivir de forma contentada en la presencia de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque eres nuestro Dios. Ya al leer tu palabra pedimos que tu Santo Espíritu, en quien vivimos, en quien nos movemos, quien está dentro de nosotros, nos aliente para empoderarnos en Jesucristo y vivir, oh Dios, pensando en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén, amén. El contentamiento ha sido una virtud evangélica siempre. Cuando algunos soldados romanos escuchaban a Juan el Bautista predicar, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Se preguntaban cómo podían expresar mejor su arrepentimiento. Y Juan el Bautista les dijo: conténtense con su salario. Eso dolió, ¿no? Sangre vive por acá. Pablo le dijo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El autor de la carta a los Hebreos le dice a los judíos perseguidos: sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis, y termina ahí, ¿no? Dice, con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? ¿El cristiano ha sido llamado a vivir de forma miserable? ¿El cristiano no puede esforzarse e intentar vivir un poco mejor? ¿Dios nos llamó materialmente a una vida de mediocridad? ¿Es eso lo que la Escritura está diciendo? Esta mañana quiero afirmar que no es así. Pero que necesitamos redefinir muchas cosas que hemos aprendido erróneamente. Y acá Pablo nos da una clase de contentamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el secreto del contentamiento? ¿En qué consiste el contentamiento? Recuérdenlo, regocijarse, empoderarse, invertir. 1, regocijarse. ¿Regocijarse en qué? Verso 10. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero fíjense acá, pero les faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo, allí hacía 10 años que había plantado la iglesia de Filipos. Y si bien ellos siempre participaban con él, ayudándolo, ellos, dicen en 2 Corintios, pasaron por un momento de suma pobreza, no tenían de dónde agarrarse. Seguramente por eso ya había pasado un tiempo en donde el aporte de ellos para su ministerio no había podido ser efectivado. Pero el apóstol Pablo, ¿qué es lo que ve? Ve que cuando Epafrodito va a Roma y en la iglesia de los Filipos se da cuenta y se apoyan en Epafrodito para poder apoyar a Pablo, él ve en eso, ¿saben qué cosa? La providencia de Dios. Es decir, Pablo tiene una conciencia de que Dios gobierna todo el universo. Y esa conciencia de que Dios gobierna todo el universo lo hace vivir de forma satisfecha. Porque él entiende que si bien Dios puede realizar de repente un milagro en tu vida y Dios puede cambiar el orden natural de las cosas para poder satisfacerte a ti y proveerte lo que tú necesitas, y muchas veces ocurrió en su vida, lo normal, lo ordinario, es que Dios se use de sus leyes naturales y de todo lo que Él ha plasmado en la historia y Él ha decretado para poder asegurarte a ti que tú transites tu peregrinaje cristiano hasta el final de tus días de forma victoriosa, sin que nada te falte espiritualmente y tú puedas prosperar en Cristo hasta el juicio final. Y el apóstol Pablo ve esto, tiene una conciencia de esto se llama providencia, el control de Dios de lo chico y de lo grande, de que Dios tiene una visión amplia de las cosas y Él las ha determinado de una forma y las ha ordenado para el bien de todos aquellos a los cuales Dios les ha llamado bajo su propósito. Y eso hace que Pablo respire, descanse, esté tranquilo, porque nada pasa debajo del cielo y sobre la tierra. Y es una forma de expresar, porque no solamente aquí, sino en todo el universo. Nada pasa, ningún pelo se cae de tu cabeza sin que Dios lo haya determinado. Y eso en el corazón de Pablo es paz. Y debemos diferenciar entonces de la providencia los milagros, porque Dios a veces actúa con milagros, pero el resto del tiempo con su providencia. Y quien no confía en la providencia terminará siempre frustrado, porque pensará que las circunstancias se salieron de control, que están pasando cosas que son horrorosas, que pueden a veces asolarnos guerras, terremotos, tsunamis, eventos familiares, la muerte de alguien, de repente una enfermedad inesperada, y tú puedes sentir, no, acá se acabó la vida. Pablo entiende que no. Pablo entiende que no. Todo está determinado por la mano de Dios. Y Salomón escribió lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú determinas, tú haces planes con tu vida. Tú piensas, yo a los 30 quiero conseguir tal cosa, a los 40 quiero estar acá, a los 50 quiero estar acá y a los 60 en las Bahamas. ¿Ah? Y no resulta de repente, pues. ¿Sí? Pasa algo. No pudiste terminar tu universidad. Te echaron de tu trabajo, tu emprendimiento fracasó, tus acciones en la bolsa cayeron. ¿Ah? Y te ves turbado de repente, porque no andan las cosas como pensaste.
pero Dios endereza los pasos. Es decir, Dios te guía y te lleva donde Él quiere. Entonces hay una transición aquí en esta persona creyente, pues. Ella deja de entender de que Él gobierna, que Él lleva el caballo, que Él dirige todas sus cosas. No, Él se deja llevar. ¿Cierto? Porque el hombre espiritual no sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque es guiado por el Espíritu. Entonces Pablo ahora está en esta cárcel, después de un peregrinaje bien grande, que más rato me meto aquí en ese peregrinaje grande y amplio del apóstol Pablo, pero después de muchas turbulencias y naufragios, está el apóstol Pablo en esa cárcel y él, ¿saben qué? Estoy aquí gracias a Dios, en esta cárcel, tranquilo, confío en su plan. Estoy en Roma, siendo un testimonio, y Dios ha de usarse de mí. Y ven todas sus circunstancias la mano bondadosa de Dios. Así como lo dijo Salomón, José también lo entendió y dijo en sus propias palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. ¿Se acuerdan de José allá en Egipto? Odiado, despreciado, vendido por sus hermanos. Mucho tiempo allá lejos. Simplemente enfocado en ser fiel a Dios, sin importar las circunstancias, sin importar si servía a un hombre rico, sin importar si estaba en una cárcel en donde su vida corría peligro, sin sujetarse a las frustraciones de tantas cosas malas. Y a veces ocurren tantas cosas malas en nuestra historia, tantas cosas que decimos que son injustas, que pensamos que no tienen un buen propósito, pero José estaba allí tranquilo, esperando en la fidelidad de Dios, hasta que llegó un día en donde Dios lo exaltó y lo colocó como primer mando en Egipto, y a través de él Dios bendijo y de su historia a todo un pueblo y lo preservó. ¿No entiendes tus circunstancias? Pues está bien, pues si eres hombre. No hay cómo entenderlas todas, pero lo que puedes hacer es algo distinto, más que buscar entenderlo todo. Confía. ¿Quieres vivir de forma contenta? ¿Quieres mantener tu satisfacción y tu alegría? Aprende a entender que Dios está en el control. Y mientras lo haces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que alabar a Dios, pues, por su soberanía. Tienes que dejar que tu corazón cante una canción. Tienes que dejar que tus labios expresen una oración. Es arrodillarte, es cantarlo, es creerlo, es proclamarlo. Es un ejercicio espiritual. No es solo conocer que Dios tiene una providencia, es deleitarte en él y decirle a tu alma que lo haga. Haz tu parte en tu vida sin miedo. Sé responsable en lo que Dios te llamó, sin temor al futuro. Y ser sensible a los cambios. Porque en los cambios Dios habla. De repente se suscitó la oportunidad de que los filipenses aportaran a la vida de Pablo. Y Pablo se regocija, porque ve en eso la providencia de Dios. En pequeños detalles. No tiene temor de llamar a los pequeños detalles de su vida el cuidado de Dios por él. No tengas temor de llamar a esos cuidados de tu vida el amor de Dios por ti. Segundo, empodérate. ¿Pero de qué? Empodérate de tu posición en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Es que el apóstol Pablo dice más adelante, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Y déjeme saltarme el 3 y dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Pablo entiende que su posición en Cristo trasciende el tiempo, trasciende el espacio.
trasciende las circunstancias. Su conexión, su filiación en Dios a través de Jesús, haber renacido en Él para una esperanza viva, era eso lo absoluto. Lo demás era temporal. Y Él, obviamente, como persona sabia, inteligente, somete lo temporal a lo absoluto y no al revés, pues. Y no lo absoluto a lo temporal. Porque tu estado actual es temporal. Porque tus bienes materiales son temporales. Porque tus circunstancias fluctúan. Pero ¿qué es lo que no cambia? Tu posición en Cristo. ¿Por qué? Porque tu posición en Cristo no depende de ti. Tu posición en Cristo no depende de tus fuerzas. Ni siquiera depende de si tu fe es grande o pequeña. Depende de Cristo y de su obra en la cruz. Y esa ya fue hecha. No se puede cambiar. No podemos viajar en una cámara del tiempo a impedir que Jesús vaya a la cruz. No podemos impedir que Él cargue por nuestros pecados. No podemos impedir que Él resucite al tercer día. No podemos impedir que Él esté hoy día a la diestra de Dios esperando que todos sus enemigos estén sometidos bajo sus pies. No podemos cambiarlo. Y como no podemos cambiarlo, nadie nos puede arrebatar desde su mano. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún estado financiero que te ayude a ti a estar más seguro en Dios o menos seguro en Dios. Entonces, ¿cuál es tu única posición y alternativa? Gloríate de lo que tienes. Gloríate de tu posición en Cristo. Gloríate de estar en Él y de ser amado por Él. Y de entender que en Él Dios te ama y ha derramado todo su amor por ti. Gloríate en el hecho de que toda tu impiedad, todos tus pecados han sido cargados por Él en la cruz. Gloríate en el perdón que viene de Él. Y aprende a vivir y a ver las riquezas que están en Él, en su gloria. Y bebe de ellas y aliméntate de ellas. Y mira a tu agonía material, mira a tu cama, tal vez tu colchón no es muy bueno, ¿ok? Mira tu casa, mira tus cosas y date cuenta que Dios cambiará todas esas cosas porque son solo sombras de lo que ha de venir. Solo sombras del tiempo venidero. Y en Cristo te proyectas hacia el futuro, reinterpretas tu realidad presente y entiendes que no importa lo que ocurra, en Él estás seguro. Déjeme dar el ejemplo del apóstol Pablo para que ilustremos nuestra mente. Ya desde la conversión del apóstol Pablo en Damasco habían acordado matarle. Dicen Hechos que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, en aquel momento le decían así, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, eran las de la ciudad. ¿Y qué hicieron entonces los discípulos? Los bajaron por el muro colgándole de una cesta. Así partió la vida de creyente de este hombre. Después de eso pasa por muchas tribulaciones. En Derbe lo apedrean. En Listra lo vuelven a apedrear y lo sacan como muerto para afuera de la ciudad. Luego de eso, en Filipo, cuando empieza la iglesia de Filipo, ¿qué pasa? Lo azotan. Después de azotado se va a Tesalónica, ¿qué pasa? Empieza un gran alboroto con los judíos, van a la casa de un cierto Jasón y los persiguen. Todos atrás de la vida de Pablo, una y otra vez. Era tan ardua su tarea y Pablo la describe de esta forma. Déjenme leerles un texto. El mismo Pablo está hablando de todas estas cosas y dice lo siguiente. Son ministros de Cristo, está hablando de ellos otros. Y él dice, hablo como si estuviera loco. Él mismo escribe esas palabras. Y dice, yo más. O sea, yo estoy más loco que ellos, dice el apóstol Pablo. Dice, y ahí empieza su currículum. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. ¿Se imaginan eso? 5 veces 40 azotes menos uno. ¿Cómo te daría la espalda ese hombre? 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado en lo profundo del mar. O sea, como que el viejo creo que estuvo ahí, imagínate, inconsciente bajo el agua. Muchas veces he estado en viajes a pie,
en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de minación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto pesaba más en Pablo que todos sus dolores. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne? Sufría por su gente. Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador, bajo el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. Esa es la vida de un hombre que se regocija en la cárcel, hermano. ¿Has sufrido más que este hombre tú? Si el poder de Jesús, que lo levantó entre los muertos, lo pudo hacer con él y pudo reavivar su corazón y pudo hacer que se contentara en cualquier circunstancia, ¿no lo puede hacer contigo? ¿O es necesario que te ganes la lotería para estar contento? Ni eso te alegrará permanentemente. Lo que te alegrará permanentemente es cultivar un corazón firme en Jesús, como lo tenía este hombre. Y yo creo que entonces Pablo se apoyaba en la verdad de Isaías, que dice que el Señor da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tal vez estaba Pablo pensando en esto cuando escribió: y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades y persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se gloría de su posición en Jesús. ¿Te reconoces en Jesús? ¿Está tu vida en Jesús? ¿Él te ha llamado? ¿Escuchaste su voz? ¿Has escuchado su voz cuando te perdonó los pecados? ¿Vives para Él? Si no, el llamado de esta mañana es reenfocar el centro de tu corazón. Todos vivimos por algo. Todos somos movidos hacia algo. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu sustento? Te invito esta mañana en el nombre de Jesús a que sea Él. A que Cristo sea tu fundamento de tu vida. Y que en Él te alegres, a pesar de si tienes poco o tienes mucho. O si las circunstancias están buenas o están malas. Porque ser verdaderamente rico es estar en Cristo. Y todo lo demás es pobreza. Todo lo demás es pobreza. Tercero, y aquí nos vamos a poner un poquito más teológicos, porque el texto lo demanda. Invierte. Invierte en los demás. Pero invierte a largo plazo. Y aquí necesitamos leer un poco. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben los filipenses que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. Y aquí viene el punto. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde a la cuenta de ustedes. Ojo con el lenguaje. El lenguaje es pecuniario. El lenguaje es de plata. Y esta figura de dinero
está siendo usada para describir una verdad trascendente y espiritual que ya se las explico. Sin embargo, todo lo que he recibido y tengo abundancia, dice, estoy lleno. Fíjense ustedes cómo juega Pablo con las palabras. Por una parte dice que él está buscando un fruto que abunde en los filipenses, como que sea como un depósito en su cuenta, ¿ok? Y dice que cuando él recibe estas cosas, él está lleno. Pero ojo, porque sería un error pensar que entonces él está lleno de cosas materiales. No es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Y ahí él hace la asociación, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Cuando somos llamados al Evangelio, y aquí me tengo que dar una vuelta para poder explicar esto, cuando somos llamados al Evangelio, eso ocurre por pura gracia de Dios. Dios nos coloca en Cristo, nos coloca en nuestro corazón fe. Pero dice el apóstol Pablo a los Corintios, mire cada uno cómo sobreedifica. Eso dice en 1 Corintios capítulo 3, ¿ok? Para que lo lean en su casa. Mire cada uno de ustedes cómo sobreedifica. Es decir, somos insertados en la familia de Dios por pura gracia, y nadie puede no estar en Él si no es por gracia, y estos que han sido insertados en Él son herederos de la vida eterna, sin lugar a dudas, nadie lo puede cambiar. Pero el apóstol Pablo indica y le enseña a las iglesias, y esta enseñanza está ahí en varias cartas, ¿ok?, que lo que uno sobreedifica, ¿ok?, va a ser puesto un día a prueba. Y va a ser puesto a prueba, como por el fuego, y algunas de estas cosas van a sobrevivir y otras cosas no van a sobrevivir. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice así. Dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, dice Pablo. El que siembra, y está hablando de la obra del ministerio, el que siembra y el que riega están al mismo nivel. Pero dice el apóstol Pablo, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Es decir, estamos al mismo nivel, ninguno de nosotros es más importante por la función que le toca vivir en el reino. Dios te da a ti cierta familia, vives en cierto barrio, tienes cierto trabajo, distinto de otra persona, responsabilidades completamente distintas. Estamos al mismo nivel, aunque nuestras responsabilidades sean distintas, pero el efecto de nuestra responsabilidad produce recompensas distintas. El apóstol Pablo nunca trabaja en sus cartas cómo es esa recompensa, ¿ya? O sea, no hay texto bíblico para yo explicarle a ustedes cómo funciona eso en la eternidad, pero sí nos advierte de algo, que nuestra responsabilidad aquí tiene un efecto allá. ¿Cómo? No lo sé. ¿Que lo tiene? Lo tiene. Y el apóstol Pablo tiene un interés en su gente. Recuerden que el apóstol Pablo ha dicho en sus cartas que él sufre cuando su iglesia sufre. Que cuando uno de ellos se cae, él se cae con ellos también. El hombre está conectadísimo. Y así también él está conectado con la victoria de la iglesia. Es decir, con la forma en que sus discípulos responden. Y el apóstol Pablo se alegra cuando los discípulos de él han aprendido bien y responden con fidelidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo ve que los filipenses han contribuido para su bien, para su ministerio, él no está alegre porque le llegó más plata para estar ahí en la cárcel. Él está alegre porque está viendo que sus hijos espirituales están viviendo en línea con lo que les ha venido enseñando. Y en ese sentido, esa actitud de los filipenses es una inversión hacia lo eterno. Y si nosotros queremos vivir de forma contenta, tenemos que aprender que nuestra respuesta en responsabilidad al llamado de Dios produce un efecto que no conseguimos ver hoy día en lo eterno. ¿Qué dijo Jesús al respecto de esto? Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, dijo Jesús. Y dice Jesús, haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo eso? Hacernos tesoros en el cielo.
No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten. Tenemos que cambiar la perspectiva. Fíjate, 1, conciencia de la providencia de Dios. 2, empoderamiento de dónde estoy en Cristo. 3, visión a largo plazo. Tienes que trabajar hoy entendiendo que independientemente de tus circunstancias, tu respuesta produce un efecto. Y el apóstol Pablo quiere que seamos conscientes de ese efecto. Cuando yo miro la vida del apóstol Pablo, me siento así chiquitito. Entonces no espero que cuando yo llegue allá, estar sentado en el mismo puesto que él, pues. O sea, entiendo de toda lógica que el hombre se sacó la porquería y que el Señor ha de honrarlo como le parezca, y a mí, feliz por eso. Feliz por eso, digamos. Y el Señor tiene algo preparado que no sabemos, pero cuando le fueron a pedir que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, Jesús dijo que eso le place al Padre. No era de él decir ese tipo de cosas. Hay un orden en la nueva creación. Hay cosas que Dios va a hacer en la nueva creación. Seguramente Él tendrá un proyecto que no entendemos hoy día, pero nuestra fidelidad hoy cuenta. Y el apóstol Pablo aquí está poniendo nuestra atención en 2 cosas. 1, en los necesitados. 2, en los ministros del Evangelio que necesitan nuestro apoyo. En los necesitados, ¿por qué? Porque Él pasaba necesidad y Él mueve constantemente a las iglesias a apoyar las que tienen necesidad. Cuando la iglesia de Jerusalén, que era más pobre, tenía necesidad, Él movía a todas las iglesias del Mediterráneo a aportar para que el bienestar de las iglesias se pudiera concretar. Porque ¿qué dice el Antiguo Testamento? El que da al pobre a Jehová, presta. El Señor tiene un interés de que nosotros contribuyamos por aquellos y en beneficio de aquellos que no lo están pasando bien. Pero 2, el apóstol Pablo quiere que las iglesias y la iglesia de Filipos honre a aquellos que dan su vida por el Evangelio. Y él coloca el caso de Parfodito, ya lo vimos, el caso de Timoteo, dice que tengan en alta estima a estos, y obviamente el caso de él. Y tenemos que nosotros entender que aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en la iglesia y cargos de responsabilidad en el reino, y te invito a pensar, no en mí, te invito a pensar en el misionero que está allá lejos, que no tiene un trabajo estable, que no tiene un sueldo estable, que tiene a sus hijos allí dependiendo de la generosidad de una iglesia. Nosotros somos llamados a contentarnos tanto en Dios que no estimemos nuestras cosas suficientemente, sino que demos de nuestros recursos para que ellos estén bien y puedan hacer la obra del ministerio. ¿Quieres crecer en tu vida de contentamiento? Aprende a despojarte, aprende a servir a otros. Esto no se trata de que salgas hoy día acá diciendo, confío en la providencia de Dios para mi vida, me empodero de mi posición en Cristo, así que ahora yo voy a ganarle al mundo porque ahora voy a tener la mejor vida para mí posible. No, esto es que nos creemos en la providencia de Dios, nos empoderamos en Cristo, ¿pero para qué? Para cumplir la misión de servir a los otros. Nosotros necesitamos esta visión para poder darnos por otros. La vida cristiana consiste en apoyar al que está un poco más atrás de mí, al que no tiene los mismos recursos para tener las mismas zapatillas, para tener el mismo vestuario, para ir a la misma escuela. Nosotros somos una comunidad que tiene que entender que debemos suplirnos a nosotros mismos, apoyarnos para estar mejor y servir de soporte financiero a todos aquellos que tienen un llamado a servir a Dios a tiempo completo, y nosotros vamos detrás de Él para sustentarle a Él, a su vida, a su esposa, a sus hijos. Para que sus hijos que están allí, de una persona que está en el ministerio, no vayan a un colegio peor que los que van mis hijos, pues. Es una visión de reino. Y en la medida que tú tienes esa visión de reino y te despojas, tú estás cumpliendo con la palabra del Señor que dice, vende lo que posees, da limón a los pobres, haceos bolsas que no se envejezcan. Y hay recompensa, dice el apóstol Pablo. Salúdala, allí viene.
Tenemos que tener una conciencia de lo eterno. ¿Miras tú tu vida chiquitita, cortita, de aquí hasta cuando tú te mueras, o tienes una visión amplia de la existencia? ¿Ves la muerte como solo un paso? Te animo a verla de esa forma. Te animo a ver que un día tú y yo vamos a morir si es que Cristo no viene antes. Pero querido hermano, te invito a mirar el gran cuadro. El gran cuadro es que hay una vida eterna para nuestra iglesia. Es que hay grandes proyectos de Dios para nosotros. Y que estas circunstancias actuales acá son solo temporales. Queremos tener una vida de contentamiento como el apóstol Pablo, porque él era capaz de ver en su prisión un futuro esplendoroso, si él estaba allí en una prisión, porque entendía que era simplemente un eslabón en toda la historia que Dios gobierna y a la cual Dios lo llamó. ¿Estás afligido por tus circunstancias actuales? ¿Sientes que hay gente a tu alrededor a la cual debes apoyar y tú dices, ¿de dónde lo hago? Confía en Dios. Confía en Dios porque Él da semillas al que quiere sembrar. Y todo lo que sembremos, eso segará. Y el apóstol Pablo así le dice a los corintios en segunda, ¿cierto? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Finalmente, queridos hermanos, quiero decirles que Calvino, cuando mira este texto, él dice lo siguiente, que cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el desvalido, que cuando nosotros ponemos nuestro corazón en aquel ministro, en aquel evangelista, en aquel misionero que lo está pasando mal y lo apoyamos, él se acuerda de las palabras de Jesús cuando él dice, cuando lo hicisteis por alguno de aquellos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Calvino entiende que esta es la visión adecuada de entender también el texto. Y él enfatiza el lenguaje de sacrificio que tiene el texto, porque él dice, el apóstol Pablo, que esto es un olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Miren qué interesante, sabemos que hay un solo sacrificio hecho para siempre, que es el de Jesucristo. Pero todas las obras que son hechas en Dios son llamadas obras de justicia. Son llamados frutos de justicia. Es decir, ya que son hechos en Dios, producen un olor semejante al de Cristo, porque son sus frutos en nosotros. Y estos frutos honran a Dios y Él se regocija en ellos. A veces pensamos que Dios solo mira a Jesús, ¿ok? Y que de nosotros nada, digamos. Pero es que en realidad Dios se alegra en todo lo que nosotros vivimos en Jesús. Porque es el propio Jesús expirando de nosotros, como que transpiráramos Jesús. Cuando nosotros hacemos las obras en fe, en Él, en confianza en su palabra y vivimos a través de Él. Esa es la vida que el apóstol Pablo nos está llamando a vivir. Y vivir contentos es invertir a largo plazo con una visión eterna en Cristo Jesús. Que Dios nos dé esa vida. Que Dios nos dé esa vida. Les quiero invitar a que podamos orar para terminar este tiempo. Señor Dios, muchas gracias por tu palabra. Y nada, Señor, nos vamos a la casa ya luego, después de cantar un himno seguramente, pero pensando, meditando en tu palabra y pidiéndote, oh Dios, que te reconozcamos sobre todas las cosas, que valoremos nuestra posición en Cristo y que respondamos con responsabilidad, invirtiendo a largo plazo, mirando lo eterno, saludando lo que viene adelante. Danos una visión amplia con la iglesia, como iglesia, y ayúdanos a vivir en fe. En el nombre de Jesús, amén.